vamos a ver cómo educar a los hijos en el temor de Dios. Hablando acerca de los hijos, es a veces un dolor de cabeza cómo educar a nuestros hijos. Algunos tenemos ya hijos grandes, jóvenes, algunos tienen niños pequeños, pero en realidad con cuestión de los niños es un reto muy grande que hoy en día tenemos tanto en la sociedad como dentro de la iglesia, para que nuestros hijos lleguen a ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Yo no sé ustedes, pero si estamos en la iglesia y estamos aquí hablando, yo no le puedo decir a usted que hay que educar a nuestros hijos como se educan allá afuera. Porque el problema es de que en la sociedad vemos una mala educación en nuestros hijos y de ahí una sociedad corrompida. Nosotros como cristianos tenemos que educar a nuestros hijos en el temor de Jehová. Cuando nos referimos a la palabra temor, no nos referimos a la palabra miedo, porque miedo pues sería infundirle al niño o al joven, a la señorita, cierto miedo, pero no a Dios, sino a nosotros por hacerles. En ocasiones los hijos piensan que el tenerle temor a Dios significa Dios me va a castigar y por ese motivo no lo hago. Cuando a nuestros hijos les decimos te voy a castigar, en ocasiones ellos piensan no lo voy a hacer cuando me vea mi papá o mi mamá, porque si no ellos me van a castigar. Entonces cuando nosotros les infundimos a ellos el ser educados en el temor de Jehová, le estamos dejando bases que cuando tú no estés viéndolo, hay alguien que sí los está viendo, hay alguien que sí está conociendo aún los pensamientos y las intenciones de nuestros hijos. El problema de hoy en día es que la sociedad no ha criado a hijos correctamente y aún los cristianos no crían hijos correctamente. Hay hijos en rebeldía, hijos en gangas, hijos en la cárcel, de personas cristianas. Y uno dice, ¿por qué si, yo no sé si a usted le ha pasado, por qué si los papás son buenos cristianos, por qué si los papás son buen ejemplo, por qué los hijos no reflejan lo que son los padres? El que un papá y una mamá sean buenas personas no significa que sean buenos disciplinando y enseñando a nuestros hijos o criándolos en el temor del Señor. Es por eso que nosotros en este tema vamos a tratar de aprender cuál es el motivo y para qué Dios nos dejó la disciplina y cómo educar a nuestros hijos. Cuando mis hijos estaban más pequeños, siempre les infundíamos nosotros a ellos: un día nosotros no vamos a estar, pero Dios siempre te está viendo. Compórtate como si fuera Dios el que te está viendo. Tal vez tú te escondes de nosotros, tal vez tú nos puedes engañar a nosotros, pero al que nunca vas a poder engañar es a Dios. Tal vez nosotros como padres nos vamos a sentir decepcionados de a lo mejor de algo malo que tú hagas, pero imagínate, si como padres nos duele, imagínate lo que a Dios le duele y lo que a Él le lastima. Entonces, no hablarle a nuestros hijos como una historia de un Dios castigador que tiene un látigo para estar golpeándonos, para llevarnos al infierno, porque en ocasiones las mismas madres, cuando van creciendo sus hijos, les dicen: si mientes te vas a ir al infierno. Y nada más les enseñamos eso, o les decimos: si tú le pegas o si tú robas te vas a ir al infierno, porque los que roban se van al infierno. Y el niño entonces tiene temor de que se va a ir al infierno, pero el día de mañana empieza a crecer y dice: oye, el que yo robe, el que yo haga esto, no me está llevando al infierno. Porque entonces piensan que el infierno fue un invento y lo usan como lo que las mamás o los papás dicen: duérmete porque si no viene el coco. O porque ahí viene el señor de la basura. ¿Sí o no? Apenas oyen el carrito de la basura, el camión del señor, corren debajo de la cama, corren a meterse, a esconderse en un closet, porque viene el señor de la basura. O el ropavejero, ¿te acuerdas? Bien, hay un monstruo en el closet si no te duermes. Entonces, a veces nuestros hijos crecen, tienen una mala educación, una mala crianza, y la culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pongamos mucha atención. ¿Por qué la sociedad no nos ha creado bien? Número uno, por ignorancia.
Nosotros somos a veces ignorantes en cómo educar a nuestros hijos, porque pensamos que nadie nos puede decir cómo. La palabra de Dios, la Biblia, el libro de Proverbios es el manual para el padre, cómo guiar y cómo educar a sus hijos. Si tú te pones cualquier capítulo de Proverbios, empiezas a leerlo, siempre da consejos de los padres, bueno, hacia un padre, de cómo educar a un hijo, y le da consejos a los hijos desde la postura de un padre. Proverbios es el libro que tú y yo tenemos que leer todos los días. El que lo escribió fue Salomón. Dice la escritura, y dice también gente que no conoce la Biblia, que Salomón fue el hombre más inteligente. Le llaman el sabio Salomón. Si tú no quieres verte tan espiritual y tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Escucha las palabras del sabio Salomón. ¿Sabe a qué se refiere? La Biblia dice que Salomón era tan sabio, tan inteligente, que todos los consejos son tan prácticos que, a pesar de que se escribieron miles de años atrás, siguen siendo aplicables hoy. Habla acerca de que el niño, voy a ponerlo en palabras de hoy, el niño berrinchudo es vergüenza de la madre. Eso lo dice la escritura con mis términos, no como lo dice la Biblia, pero sigue siendo lo mismo. ¿No te da vergüenza ver a un hijo berrinchudo en la calle? Que tu hijo se esté tirando ahí de que quiero una paleta, quiero una paleta. ¿Te da vergüenza? Tal vez tú le acomodas una nalgada o le tratas de disciplinar, cállate, o le metes un pellizco, pero delante de la gente te da vergüenza. Había una vez un señor que estaba en una tienda de supermarket, y estaba en el carrito el niño, y el niño era tremendo, de esos que pasaba y mira, con las manos tirando todo, brincando, corriendo, se le escapaba para todos lados, y el papá nada más decía, haya paz en tu corazón. Decía, haya paz en tu corazón, Mariano. Seguía, y el niño otra vez brincando, y el papá le decía, haya paz en tu corazón, Mariano. Rompía, tenía que pagar todo y decía, haya paz en tu corazón, Mariano. Alguien lo ve, se acerca y dice, la verdad no pude pasar por alto la manera en la que usted tan tiernamente le habla a su hijo siendo un rebelde. Dice, no, Mariano, soy yo. Entonces, haya paz en su corazón, hermanos, también. En ocasiones le pedimos a Dios, el otro día me decía alguien, yo le pido a Dios mucha paciencia. Le digo, bueno, le estás pidiendo muchas pruebas, porque para que haya paciencia tienen que venir las pruebas para desarrollar la paciencia. Por ignorancia es que la sociedad o nosotros mismos no criamos a nuestros hijos, y fíjese que no los criamos bien. En el pasaje que les leí dice, por cuanto tú olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que la instrucción de la Biblia es la guía para nosotros instruir a nuestros hijos. Entonces, la gente que desecha la palabra de Dios, que no le repite a sus hijos la ley, el por qué y el para qué Dios la escribió, los hijos regularmente no la entienden porque nosotros no la hablamos. Es increíble, hace más de 12 años que llegamos a Estados Unidos, llegamos a una familia, a visitarla, a una familia cristiana. Él era un hombre tan inteligente en cuestión de la escritura y en cuestión de historia, la palabra y la historia, y te ponía en paralelo lo que era la historia y te decía, en los tiempos de Jesús esto fue lo que aconteció, y en Mesopotamia, y se va la historia, y yo decía, wow, qué cierto, ¿no? A veces vemos nosotros la Biblia y decimos, la Biblia, pero ¿qué hubo paralelamente a los tiempos de Jesús? Algo tuvo que pasar en los tiempos de Jesús que no narra la Biblia. Y entonces cuando yo escuché a ese hombre dije, qué inteligente es este hombre. Sus hijos no hablaban español, a pesar de que los papás hablaban español, y la mamá no hablaba inglés. ¿Te puedes imaginar? La mamá no hablaba inglés y los hijos no hablaban español. Y le preguntamos, ¿y cómo se comunica con sus hijos? Dice, les hablo español. Y dice, ¿y cómo se comunican ellos con usted? Pues me hablan en inglés, pero no, que no entienden. No, dice. ¿Y cómo los disciplinan? O sea, ¿te puedes imaginar? Una falta de comunicación. Dice, ellos deben de entenderme. Yo creo que sí, a manotazos, a gritos, o lo que sea. Y mi esposa se le ocurre por allá, andaba con los niños y les pregunta que quién era Jesús. La historia de Jesús dice, ¿quién? Un matrimonio cristiano
y sus hijos no sabían ni quién era Jesús. ¿Te puedes imaginar? Tal vez tú no te lo imaginas, tú no lo vives, pero hay gente que verdaderamente, por cuanto se olvidaron de la ley de Dios y no la transmitieron a sus hijos, Dios se olvida de nuestros hijos. Por eso es importante. Y la segunda es por la falta de valores familiares. Un valor es aquello que se rige en la vida de una persona, por lo cual está hasta dispuesta a morir. Por ejemplo, hay personas que toda la vida tuvieron valores familiares y dicen, así me enseñaron a mí y esto no lo voy a violar. Por ejemplo, hay algunos padres que les imponen tantos valores familiares a sus hijos que les dicen, a una niña, a una mujer, no se le toca ni con el pétalo de una rosa, jamás la tocarás para golpearla ni la maltratarás. Valores familiares que hace muchos años nuestros viejos, nuestros abuelos infundían a los hijos, ¿cierto o no? Y entonces era como que crecían con esos valores. Hoy en día ya esos valores tampoco existen dentro de las casas. Exacto. Sí, es cierto. Ya no hay valores familiares. Fíjate cómo te vistes. Compórtate de esta manera. Y llueve o relampaguee, son capaces de nunca hacer lo contrario porque tienen valores bien fundamentados. Pregunto en tu vida. Yo me recuerdo que había una cláusula en nuestra familia, siempre era: cuando está hablando un adulto, jamás lo interrumpas. Jamás lo interrumpas. Te voy a voltear la pregunta. Voltea a ver a tus hijos, interrumpen a los adultos. Cuando está hablando un adulto, ellos interrumpen, ¿qué les dices tú? Allá en esos tiempos ni siquiera se nos decía nada. Si tú querías hablar tantito, ya papá volteaba a verte así. Ya sabías tú, no me muevo, porque era un valor y crecían con eso. Hoy la sociedad está tan mal en cuestión de la educación porque los valores familiares se han perdido. No podías comer otra cosa ni a otra hora si no era la hora que te sentabas a la mesa. No podías meterte a ver qué había en el refrigerador hasta que no fuera la hora de comida. Hoy nuestros hijos agarran y comen a la hora que quieren. Y les dices, ¿a comer? No tengo hambre. Uy, imagínate tú contestándole eso a tu abuelo. Aleluya. Ya no digo a tu padre, porque a lo mejor tus padres eran más alcahuetes. Los tuyos no. Bueno, por eso dije, pero imagínate, si tus padres no, imagínate a los abuelos. Entonces, los valores familiares, no estoy hablando de valores religiosos o espirituales, que es importante, que es sumamente importante, pero los valores familiares, ¿quién los da? ¿La Biblia? No, los das tú. Y parecería que todos se lo queremos a veces dejar a Dios. Ay, Dios tiene a mis hijos en sus manos. Sí, pero ¿tú qué hiciste? Ni valores familiares le dejaste a tus hijos. Faltan al respeto, le gritan a la gente. Mis hijos cuando estaban pequeños íbamos a cualquier casa y era tenerlos sentados al lado de nosotros. Y si íbamos a una casa, nosotros platicando y ellos se quedaban, aquí se quedan en la sala. Y a veces era que se sentaban en la alfombra y veían la tele y les decíamos, ¿pueden prender la tele para que los niños se queden aquí? Sí, y nosotros platicábamos y volteaban y decían, chiquito, no creo, dice, que no se muevan sus hijos. Pasaban 1 hora, pasaban 2 horas y ellos ahí. Y a veces estaban viendo la tele, a veces platicando entre ellos. Y dicen, ¿cómo le hacen? No es que en la casa lo aplicamos y lo hacemos. Si tú en la casa no lo haces, no lo vas a hacer en otro lugar. Si en tu casa tú lo dejas brincar a tu hijo encima del sillón o de la cama, en cualquier cama, en cualquier sillón van a querer estar brincando. Yo tengo un gatito y mi gatito no se sube a mi cama. Le hablo cuando apenas como que se quiere subir, le hace ¡Mórdica! Camina para abajo. Pero a la cama de mi hija sí se sube y a la nuestra no, porque saben quién se los permite y quién no.
Y estoy poniendo el ejemplo de un gatito. Los hijos saben. El problema es de que a veces somos tan permisibles. Cuando mi hija, cuando recién nació, la llevamos a la iglesia. Yo creo que estaba un poquito más pequeña la iglesia que lo que está aquí. Y la llevamos a la iglesia después de que a la semana que nació, la teníamos ahí en la cita. Mi suegra fue porque le íbamos a presentar a la semana. No esperamos un mes, era a la semana. Y ya sabes, las bocinas y todo. Y mi suegra no era cristiana. Y mi suegra, ay, saquemos a la niña de aquí, levándole los oídos. Y pobrecita, y se va a poner, tranquila, no le pasa nada. Nada. Y la dejamos ahí. Y entonces la niña empezó a crecer así. En el servicio era en la sillita, tenía que estar. Y empezaba a caminar y aquí te quedas. Y se queda de aquí a aquí, de aquí a aquí. Este es tu límite. Límites. Tienes que poner límites. Pastor, pero es que no puedo. No responde con los límites. No responde porque tú dejas que él ponga sus límites, no los tuyos. Para eso tenemos que hablar. Valores familiares, a veces por ignorancia. Los padres estamos llamados a instruir. Nuestra responsabilidad como padres es instruir y enseñar a nuestros hijos. Ahorita vamos a estar hablando un poquito más de eso. Los padres también estamos llamados a disciplinar, corregir y castigar a nuestros hijos. Esa es la responsabilidad de los papás. Mira lo que dice Proverbios 23, 13 y 14. Te dije que te iba a mencionar muchos proverbios. No rehuses, 23, 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Habla del muchacho. No rehuses corregir al muchacho con vara. No al niño con vara, al muchacho con vara. Porque entonces dice aquí, cuando lo castigas, no va a morir, hablando en el sentido espiritual, porque lo vas a castigar, pero libras su alma del Seol, no le permites, le estorbas a tu hijo para que no peque. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, vemos al sacerdote Elí en una de las historias, en las cuales el sacerdote era el que ministraba en la presencia de Dios. Se levantaban ofrendas y todo el show por allá, y era el sacerdote, y el sacerdote tenía hijos. Los hijos crecieron. Los hijos, mientras crecieron, ellos empezaron a tomar de las ofrendas. En aquel entonces no eran todas ofrendas monetarias, sino eran ofrendas de carne y todo, y tenían que poner a cocer carne, y quemaban ofrenda y el holocausto y todo, y tenían que subir como lo fragante, etcétera, etcétera. Y entonces estos hijos empezaron a tomar de las ofrendas, a robar de las ofrendas en el lugar santo, sacerdote. Y empezaron a tomar eso, y también tomaron mujeres que servían en el lugar y empezaron a tener relaciones con ellas de una forma desordenada. O sea, no era cualquier persona, personas que conocían el poder de Dios. Y cuando estaban ahí, Dios se molesta que no va con los hijos a reclamarles. ¿Qué estás haciendo? Cada uno tenía algo que rendir cuentas, pero Dios va con el sacerdote y le dice: por cuanto tú no les estorbaste a tus hijos, sino que les permitiste, iban a morir. Y la escritura menciona que sus hijos murieron, hasta él mismo murió. ¿Por qué? Por el pecado de los hijos, por ser permisible. Abramos nuestros ojos. El ser permisible daña la vida espiritual de nuestros hijos, porque ahorita, como están pequeños, si tú les permites hacer lo que sea, el día de mañana van a crecer con eso. Tú les dejaste hacer lo que fuera, y el día de mañana se van a meter a robar, van a meterse con mujeres desordenadamente, porque tú se lo permitiste y ya no puedes decirle después que no. Y porque ahí es a veces que nos cae el 20. Ay, ¿qué hice? ¿Por qué les permití esto a mis hijos? Sí, ahora plántate y dile que no. Difícilmente cuando tú ya dejaste, porque no hay valores, pero no quiere decir que es muy demasiado tarde. Te comenté en una ocasión que cuando llegué aquí a los Estados Unidos no podía creer que en una casa el papá
porque el hijo no era mayor de edad, o ya era mayor de edad, no recuerdo bien. El hijo le pagaba al papá cierta renta por el departamento donde ellos vivían. Era un departamento y le pagaba, le aportaba para que tuvieran los gastos ahí por el cuarto. Y el muchacho no era casado y metía a las novias al cuarto de él. Y el papá ahí, la mamá ahí, todos ahí. Y la metía a su cuarto y cerrada la puerta y todo. Y hacía lo que quisiera él y después se iba. Y al ratito tenía otra novia y metía otra vez a la novia como si fuera un cuarto de hotel en ese cuarto de su propia casa. Y cuando se le dice a él algo, dice, es que él paga renta por el cuarto. Pero es un hijo que vive en tu misma casa. No estás alquilando tu casa como hotel. Una cosa es de que tiene que aprender a ser responsable, y otra cosa es de que le permitas que en tu propia casa esté pecando, porque después, ¿cómo lo detienes eso? Límites. Y esa es nuestra responsabilidad como padres: disciplinar y corregir. Dice el Proverbio 15:32: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Los hijos que menosprecian la disciplina, en otras palabras, están menospreciando ellos mismos. A ver, dale el siguiente, por favor. ¿Cuándo debemos de castigar y disciplinar a nuestros hijos físicamente? Porque mucho se habla de que no le pegues. Si vas aquí en Estados Unidos, tocas a un niño y te avientan al 911 y no sé qué, y a veces por temor no los quieren disciplinar físicamente. Aquí está cuando ellos muestran una conducta insolente, arrogante, rebelde y de desobediencia, utiliza la corrección física, la corrección corporal. Cuando se trata de un desafío intencional que te están ya retando, prácticamente ya es una rebelión completa que estás viendo tú. Ninguna otra forma de disciplina es tan eficaz como el castigo físico, el corporal. No a lastimarlos de tal forma que agarren ellos un rencor, pero que sí sepan que se tiene que respetar lo que se está diciendo. No me acuerdo si hace muchos años, cuando yo era un joven, mi mamá nunca, así que yo recuerde, nunca nos pegaba. Nunca nos pegaba. Tal vez a mí no, tal vez a mi hermana sí, pero a mí no. Y mi hermana decía, pues pégale a tu principito. Y mi mamá decía, ¿y por qué le voy a pegar si tú eres la que te estás portando mal? Y entonces ella siempre creció. Ahorita te voy a poner una pantallita aquí. Ella creció con rencor conmigo, mi hermana, porque me decía, tú eres el consentido. Me decía el conce, tú eres el consentido de mi mamá. A ti no te regaña, a ti no te hace nada. Y me recuerdo que mi mamá entonces nunca me recordaba que me pegara. Y en una ocasión con mi abuelo, no sé qué carambas hice. En verdad, no recuerdo qué hice. No recuerdo si le hablé mal a mi mamá o si no quise hacer algo que me pidió. No lo recuerdo. Pero me dijo, ve, hazlo, no sé. Y no le hice caso y me voltea una cachetada, me da una cachetada. Y a la hora de que me pega, abro los ojotes, empiezo a llorar y a reírme al mismo tiempo. Yo estaba risa y risa. Y me ve y dice, te ríes y bolas, va de regreso, ¿la quieres? Y yo, pero ya tenía lágrimas en los ojos y yo risa y risa. Ya hasta que veo que no podía contener mi risa, me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, es que sí me quieres, le digo, porque me pegaste por fin. Fíjate lo que uno pensaba. Si no te pegan, malo. Y si te pegan, también. Los hijos nunca entendemos eso hasta que nos toca vivirlo. Y entonces yo dije, caray, no volví a hacerle eso a mi mamá, porque dije, ya me sacó la primera cachetada. Lo difícil era la primera, de ahí van a venir más. Entonces no lo volví a hacer. Mi mamá todavía recuerda ese hecho. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales no debemos de castigar a un hijo? Accidente. A veces los papás nos vamos al extremo. Por todo andamos castigando a nuestros hijos. Se le cayó la leche sobre la mesa. Chamaco, te vas a dormir castigado.
Fue un accidente. ¿O qué? ¿Fue ocasional? No. Y a veces los castigamos por accidentes. Entonces no es una buena corrección, no es una buena disciplina. Fue un accidente. Te pregunto, ¿has tenido algún accidente de grandote ya? Una buena disciplina también, porque un accidente. Come on, los accidentes son eso. Decía el chavo del 8, o el Chispirito, no sé, pues sin querer queriendo. Es un accidente. Le hice un rayoncito a uno de los carros. Ajá. Y me regañó. Él le hizo uno desde al frente hasta atrás y no dijo nada. Ejemplo, gracias por el ejemplo. Siempre nos ayudan esos ejemplos para aplicar la enseñanza. Y yo bien, ¿estás bien? Ok. No, por eso yo. Y nosotros allá aquí, en el barrio, casi acabándolo de comprar, cuando él me lo dio a mí como al mes, Sí. agarró un tornillo y estaba afuera jugando. Y le hizo muchas estrellas de carro rojo, muchas. Pues nosotros pensamos que eran los de allá afuera y yo pensando, dije, donde me quieren querer me lo van a pintar todo. Me quieren enojar porque estaba acabado de comprar. Y que me dicen, no es cierto, yo les pregunté a los niños, les digo, ¿quién fue? Se quedaron callados. Y Jackie fue la primera que nos dijo, fue Josué. Y dije, ¿Josué? Pues era algo increíble, porque pues nosotros conocemos a Josué. Y le preguntamos, Josué, ¿qué pasó? Le dice, no sé. Le dice, pero yo vi a Jackie que traía algo en las manos. Y ella se quedó Jackie como chilla, me escribieron. Le digo, ¿quién hizo esto? Si no me dicen la verdad, les voy a pegar por mentirosos. Le dice Jackie, yo fui, mami. Le digo, ¿y por qué no me dice la verdad? I'm sorry, me dice, lo siento. Le digo, ¿tú fuiste? Sí, yo fui. ¿Y por qué lo hiciste? No sé, quería dibujar, me dice. Y no le dijimos nada, o sea, sí le dijimos que sí, un momento que me vistió, pero no le pegamos ni nada porque nos dijo la verdad. Y después yo hablé con ella y dije, tienes que actuar de esa manera. Le digo, muchas gracias por decirme la verdad, mami, pero no lo vuelvas así, jamás volvió a pintar. Ahorita tocaste algo y dijiste un buen ejemplo, porque vamos a llegar en qué momento se tiene que instruir y disciplinar. Y tocaste esto, vamos a hablarlo más adelante. Los errores. ¿Cuántas veces no te has equivocado en algo tú? Le metiste un tornillo a un lugar que no era. ¿Cuántas veces no le metiste al horno de microondas algo de metal? Y es un error. Y sabes que no tienes que meterle metal. Y fue un error, no sé, no lo viste. Lo metiste y empieza. Yo quería descongelar con el refri, un chip pequeño que compré, me lo regaló mi hermana, y de repente está bien congelado, y como lo tengo siempre en mi cuartito, porque ahí tengo mi chela y tengo cosas así. Entonces de repente que le pico así, y lo toco el gas. No me la acabo con ella. Bueno. Error, estamos hablando de disciplina a los hijos, no al esposo. Errores. Aquí, por ejemplo, si tuviera que hacer aplicable algo entre esposos, la manera en la que él te disciplina o se enoja, de esa misma manera tú tendrías que hacerlo. Pero no se aplica porque en ocasiones es porque hay que controlar nuestro temperamento. Olvidos. No hay que castigar a nuestros hijos cuando se le olvida algo, siempre y cuando no sea algo tan repetitivo, ¿no? La semana pasada Lili se fue a trabajar el jueves y entonces agarra, se lleva la ven, pero el miércoles que habíamos venido, Dara traía su mochila con toda su tarea que hizo. Lili se fue y Dara no bajó la mochila. Y entonces al otro día dice, ¿dónde está el carro? Pues se fue tu mamá. Mi mochila está ahí, se me olvidó sacarla. Y le digo, bueno, pues a la próxima baja tus cosas. ¿Qué le vas a decir? No, dile, le digo, te hago una nota. No, los maestros no entienden de notas. Les ponemos notas y dicen, ¿qué esto qué? Tú eres responsable de tus cosas, les dicen a ellos. Y me quedé y dije, bueno, pues tú eres responsable, hija. Y no llevó la tarea. Entonces, fue un olvido. Pero cuando se le olvida continuamente a tu hijo las cosas, puede ser por falta de atención, no por olvido natural. Porque
Claro, o sea, cuando no te pone atención de repente. Ahora te dice, ay, se me olvidó llegar a la casa. No, señor, eso no, eso requiere disciplina. Castigo, pero como que se me olvidó llegar a la casa. Actos de inmadurez. Hay personas que le dicen, así se tiende la cama. ¿Qué cochinadas son esas? En un hotel te corren, chamaca. La niña tiene 3 años, 5 años, y quieres que haga las cosas como si fuera un adulto. Le dices, lava los trastes, los lava como puede, como sabe, a su edad. Y a veces los papás los castigan porque no lavan bien o porque los quebró. Son actos de inmadurez, pero vamos, no son de la misma edad que el adulto. No tenemos que castigarlos porque son pequeños. Pero luego los pequeños hacen mejor que los grandes. Claro, pues entonces disciplinen a los grandes. Mi hijo mayor, ahorita para la fiesta, me ayudó a limpiar profundamente la cocina, todo, los gabinetes, todo. Y justo ayer buscó mi microondas para calentar unos frijolitos. Y cometió el error de no ponerlo en plástico y dejó el microondas así. Y yo lo abrí y dije, quítale los frijoles. Y me volteé y dice, yo, ok, digo, tú ya entiendes cuánto costó limpiar la cocina, ahora que lo limpias, no te voy a regañar. Es que a veces esos actos de inmadurez nos sirven, siempre todo esto nos sirve para instruir a nuestros hijos. No estos actos, accidentes, errores, olvidos, actos de inmadurez no son para castigar, son para instruir. Utilízalos para darles instrucción. Ok, eres un niño, a la próxima. Mamá, es que se me hizo fácil quedarme a ayudarle a un amiguito a hacer tarea en la escuela. Sí, pero yo te estoy esperando afuera. Por favor, sé un poquito consciente. Utiliza todo esto para dar una instrucción. A la próxima, lo que hizo Noemí, a la próxima no lo hagas, o avísame, o sal y me dices esto y esto, estoy ayudando y yo ya sabré qué voy a hacer al momento. Pero a veces nuestros hijos son inmaduros, se les olvidó, hay que entenderlos, la edad y todo. No los tratemos como adultos. Hace mucho tiempo atrás yo tenía un pleito con Lili, y porque ella trataba a Shekinah como si fuera ya grande. Y el problema no era eso, sino que las veía peleando las dos como si fueran o más chiquita Lili o muy grande Shekinah. Porque Shekinah es muy independiente. Ella quiere hacer todo. Mire, ella se fue y sacó de la casa y anda juntando, porque los días lunes que vienen yo le doy a ella $10 por cuidar a los niños. Le digo, este es tu trabajo, hija, pero tú me dejas bien limpio ese salón. Y ella, desde antes de venir acá, ya anda buscando las películas que va a traer para los niños. Va y anda guardando jugos o juguitos pequeños y todo de lo que llega a ver para darles a los niños. Hoy había poquito jugo de no sé qué, de naranja ahí en el refrigerador, pero no estaba en el refrigerador, estaba en el cuarto. Ella lo había guardado para el día de hoy. Y la veo hoy, ahorita que nos fuimos a la ven, digo, se baja a comprar algo a la tienda y veo y dije, esto es muy poco, lo trajo Shekinah. Y le mando un mensaje a Lili, hey, revisa porque Sheki trajo un jugo que no es mucho, creo que lo trajo para los niños. Entonces ella desde antes anda buscando, anda guardando y anda comprando del dinero que le doy, anda comprando dulcecitos para darles a los niños, chip para darles. Yo no le digo cómprales, ella lo hace. Entonces es a veces tan independiente que Lili a veces se peleaba con ella con esa independencia. Y decía, ay, tú estás más grande, entiéndela. Entonces llegó un momento en el que también mi esposa dijo, pues sí es cierto, ¿no? Pero también, Shekinah, bájate, no estás tan grande y depende un poquito de tu mamá. Porque no quería nada. Le decía a los maestros, es que tú no sabes. Yo sí sé, espérate, yo te digo. No, espérate, vienes a la escuela a aprender. Aunque no sepa, deja que ellos hagan las cosas. Ella, si están en una clase y tú te equivocaste dando la clase, Shekinah te va a decir, no es así, la Biblia dice esto y esto y esto. Entonces, ¿está mala independencia? No está mala independencia, no está mal, pero tenemos que ser razonables de acuerdo a la edad de cada uno de ellos y a la madurez que los vas a ir tratando. No vas a exigir más,
hay que ser un poquito exigentes, no demasiado, ¿no? Un poquito sí. Hey, no tendiste bien la cama. Ay, no. Yo sé que cuando tú te empeñas haces mejor las cosas. Entonces ya lo haces mejor. Tú lo notas, porque no lo hizo Alá y se va. Siguiente, por favor. Cuando tú castigues a tu hijo, déjale saber a tu hijo el motivo por el cual lo estás haciendo y demuéstrale amor después de. Yo a Marcos, que está grande, bueno, de tamaño, también es un joven muy maduro. Si hablo fuerte con él, le digo, no, es esto y así. Y se queda y dice, sí, está bien, perdón, sorry, no lo vuelvo a hacer. Y vengo con él, lo abrazo y le doy un beso. Le digo, tú sabes que te amo. Y a veces le salen sus lágrimas. Y en ese momento es el momento en el que yo le digo, vamos a orar por esto, para que no se repita. Lo digo firme, lo hago mostrarle el error y por qué lo estoy disciplinando. Y después le doy la instrucción de lo que tiene que hacer y para que no se vuelva a repetir. O yo ya le di una instrucción previa, él lo sabe. Y entonces le demuestro el amor. Cuando Christopher estaba en la casa, Christopher es un muchacho muy alto y muy grande también, pero es bien sentimental también. De aquellos que dices, ya, y se pueden poner a llorar, es tan sentimental. Y me recuerdo en una ocasión que no quería hablar ahí con su papá, y estaba ahí en la casa. Y se sale y estaba en la casa bebiendo. Y le digo, déjame te hablo, mira, no tienes que hacer esto, dime por qué, esto. Y agachado. Le digo, levanta la cara, te estoy hablando. Platícame, cuenta. Por favor, te estoy hablando, hazme caso. ¡Que me lea! Y que le grito y que doy un manotazo. Y que le empiezo a hablar fuerte también. Como cualquiera de mis hijos. No le pegué, di un manotazo a la mesa para que escuchara. No a él. Le dije, esto, le di las cosas que hizo mal. Y le dije, y ahora tú vas a hacer esto, y esto, y esto. Dice, perdón, pastor. Y se pone a llorar. Hice lo mismo que hago con mis hijos. Voy y me siento con él, y lo abrazo y le digo, porque te quiero que hagas las cosas bien. Vamos a orar. Es mi hijo y lo hice de la misma manera. Hay que darle nosotros a nuestros hijos instrucción y por qué lo estamos castigando. ¿Cómo disciplinar entonces a nuestros hijos? Lo primero que tienes que hacer es darles instrucción por medio de tu vida propia, siendo un ejemplo a tratar, a que los niños te vean. No fumes y todo el tiempo te la pasas tú fumando. ¿Qué ejemplo? Nunca tomes y ahí andas tomando en la casa o con los amigos. Por medio de la enseñanza, qué hacer y cómo comportarse. A veces se molesta el papá porque el hijo miente, pero los papás también están mintiendo delante de los hijos. Hay que poner mucha atención. Debemos de darle en este aspecto para la instrucción. Hay dos puntos que hay que tocar, que es la corrección. En la corrección, la responsabilidad de los padres es corregirlos. O sea, no importa lo que esté pasando, el papá siempre tiene que corregir a sus hijos. Y la siguiente es enseñar al niño lo que es correcto y también lo que es incorrecto antes de corregirlo. Hay papás que primero le dan la nalgada, el niño llora y llora. Es que así no se hace. Pregúntate, ¿ya le habías dicho a tu hijo cómo se hicieran las cosas? ¿Ya le habías tú dado instrucciones? ¿O estás castigando de algo que no sabía hacer? ¿Alguna vez le has dicho tú, esto no se hace? Por ejemplo, lo que estaba diciendo Noemí, que la niña estaba rayando el carro. ¿Alguna vez como papá le decimos, hey, el carro hay que cuidarlo, no hay que maltratar la pintura, no se te vaya a ocurrir meterle un clavo a las llantas? O sea, tú dices algo tan sencillo, tú dices, es que use la lógica. No, cuando son pequeños hay que instruirles qué no se puede hacer. Mi padre, cuando estaba más joven,
Van y allá ya sabes que hacen el pan también bien calientito, los bolillos, más el bolillo de la telera cuando están recién hechecitos y calientita. Entras a la panadería y te los quieres comer todos. Mi papá agarró, pues eran como 16 en la casa de él, y agarró 2 bolsas de bolillo que le encargaron y ahí va, calientitos. Él todo el camino caminando así oliendo el pan. Y llega a la casa y le dice a su mamá: ma, ¿me puedo comer un bolillo? Y ella estaba hablando: ma, ¿me puedo comer un bolillo? Trágate todo si puedes. Y sí pudo. Se los comió todos. Reacciona la mamá después: ¿y los bolillos? Mario, ¿dónde están los bolillos? Tú me dijiste que me los tragara si pudiera. Y sí pude. Él hizo lo que le permitieron hacer. Lo castigaron por dejar sin bolillos a los demás. Pero qué mal que tengas que castigar por algo que tú mismo dijiste. A lo mejor fue algo irónico que, ay, si puedes, pues si pudo. A veces nuestras instrucciones no son claras. Llega temprano, llega temprano. Y para el niño, las 10, las 11 todavía es temprano. Y tú estabas pensando a las 7 de la noche. Temprano del otro día. Mamá, llegué temprano, tú me dijiste temprano. Tenemos que ser claros y dar las instrucciones correctas. ¿Estamos? ¿Sí? La siguiente, hay que instruir a nuestros... Enseñar al niño lo que es correcto antes de corregirlo. Ok, ya. No está aquí Lili. Pero bueno, la otra. Hay que instruir a nuestros hijos en 3 áreas. Con esto lo termino y lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a instruir a nuestros hijos en 3 áreas que tú tienes que meterles a tus pequeños, desde pequeños hasta más grandecitos. El primero, el ser obedientes. Apúntalo así. Tengo que instruir en estas 3 áreas: ser obedientes, el respeto y la responsabilidad. Obediencia, respeto y responsabilidad. El que sean obedientes, tienes que enseñarle a tus hijos a obedecer a la autoridad. Y con esto, yo no sé si ustedes recuerdan, pero los abuelos y todos ellos que tenían más hijos, el hijo menor tenía que obedecer al hijo mayor, porque era mayor que él. Y el hecho de ser mayor ya era una autoridad para el niño. Tienes que hacerle caso a tu hijo, a tu hermano o a tu hermana, porque es mayor que tú. Y entonces el que fue el primero lo obedecían casi como si fuera también papá. ¿Me explico? Yo no sé si ustedes lo vieron así. Así era. En la obediencia, cuando tú le enseñas a tu hijo a obedecer a cualquier autoridad, no importa si esté bien o esté mal, si le guste o no le guste, te digo así, que tienes que respetar a tu maestra, aunque no sepa. Dara, que es tremenda. Le digo: ay, hija mía, le digo, porque se pone a hablarle a la maestra al tú por tú, como si fuera que, y dice: no le estoy faltando al respeto. No, pero es la maestra. Tienes que respetarla, tienes que obedecer lo que ella te dice. Porque me manda un mensaje hoy en la mañana y digo: ¿qué no se supone que estás en la escuela? ¿Por qué me estás mensajeando? Es que está aburrido todo, nos puso una película. Y agarra y me dice, y me manda caritas y no sé qué. Le digo: oye, hija. Dice: me está viendo la maestra que estoy mensajeando aquí, está al lado de mí. ¿Te deja que mandes mensajes? Sí, ella nos dijo que si queríamos, agarramos el teléfono. Obedece, le digo, obedece. Los míos dicen que los dejan escuchar música mientras están ahí en la clase. Entonces hay que obedecer y hay que enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Esto es tan, pero tan aplicable y tan lindo que cuando van a otra casa, a otro lugar, tú le dices: hey, obedeces lo que yo te diga y lo que te digan ahí. Si te dicen no, es no. Y les enseñábamos: no pidas nada. No sé si a ustedes les pasó eso, que el papá decía: cuando vayamos acá, no pidas nada, te aguantas. Y ahí estabas tú: naranja, una naranja. No pedías nada. Hoy nuestros hijos, hasta vergüenza. Dice: me da una naranja así. Ok, ma, toma una para ti, pa, una para ti. Y ahí andan los niños repartiendo las naranjas para todos.
por algo mínimo que le dijo al maestro, y dice, pues yo no estoy faltando respeto, nomás es la verdad. Y digo, pues que tienes que respetar a tus maestros como a tus padres. Es que hay una línea ahí entre el que es respetar y dice faltarle al respeto o decirle las cosas como son. A ver, el papá y la mamá se equivocan, ¿cierto o no? A veces meten las cuatro. ¿Te gusta que tu hijo te diga las cosas como son porque tú eres así? Ay, papá, pero si tú que me dices, mira, los calcetines en la mesa ahí, mira. Y me dices que yo lave los míos. Y mira tú, aunque sea cierto, a ti como papá no te gusta que tu hijo te diga esas cosas. Hey, obedéceme y respétame. Ups, ahí es verdad, pero es la autoridad. Hay que respetar. ¿Qué vas a decir? Por ejemplo, yo a él no me da pena interactuar con la gente. Y luego si vamos a lugares le digo, no pidas nada, si quieres agua yo pido por ti. Pero cuando menos das cuenta ya dio vuelta y aunque yo le haya dicho que no, o por más que yo le enseñe, él es así. O sea, o a veces no pide y dice, ¿quién? Digo, no, a ratito que llegues a la casa. Y ya se queda quieto, pero él interactuó mucho con la gente y de repente cuando ya no le llega agarrando una naranja, pero pide, si se acerca a la persona y no le da pena decirle, regálame una naranja. Sí, yo entiendo eso, pero no en todos los lugares es bien visto que un niño haga eso. O sea, puede ser que él interactúe y lo que sea. Y dices, él es así. No, lo han hecho así. Porque ustedes le permiten, a pesar de que tú le dices, pero si tú en ese momento, no, yo le dije al niño que no pidiera, por favor, no le dé. Uy, ¿el niño a la otra? No, es que en cuestión de educación, nadie te va a decir cómo educar a tus hijos. Tú eres el que decides cómo los estás educando. Entonces, aunque el niño no es así, tú le has permitido que el niño sea así. Si le dan algo, a ver, ¿pediste o te lo dieron sin pedir? No, yo pedí. Ve y regrésalo, por favor. Y lo va a regresar, hazme caso. Y después, cuando tú quieras algo, vienes y me lo pides a mí. Ya sabré yo si lo pido o no, pero me haces caso. Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos ahí, o le permitimos que haga las cosas. No me recuerdo con quién estaba yo, en casa de quién, y había un pequeño, y él me estaba hablando. Yo dije, sí, yo le hago caso, pero había ya me acordé, en la casa de mis suegros, había una persona con la que estaba hablando que llegó de invitado, no me acuerdo si fue para diciembre y todo, ¿te acuerdas? Diciembre. Mi sobrina es bien habladora. Habla. Si la pones a hablar, tú sabes que se queda hablando media hora, una hora, sin que le interrumpan. Ella a ver si lo hace. ¿Cuántos años tiene? 3. 5 ya. Fíjate. Y entonces, en ese diciembre, estaban ahí unos invitados, unos hermanos y todo, y yo estaba así con los hermanos hablando, y ella, ¡hey! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hagan caso! ¡Dejen de comer! ¡Atención! ¡Voy a hablar! Como gracia, al principio, a ver, ¿qué quiere? El color rojo es mi favorito, el rosito. Ok, fue importante para la niña interrumpir en ese momento. Los papás no dijeron nada. Siguió haciendo. Yo estoy hablando con los hermanos adultos. Ya era una persona adulta. Estoy hablando y ella hacía, atención, cállese. La ignoré a la niña y le di el lugar al adulto. Y el adulto estuvo hablando conmigo así, enfocando, hasta que los papás se dieron cuenta, hasta que mis suegros se dieron cuenta de que no molestes, déjalos, están hablando. Entonces, tú le puedes permitir a tu hijo que haga lo que quieres tu hijo, pero después no te quejes de que hace lo que sea. Y tú le dices y ya no te hace caso. Tienes que empezar ya y ya. Entonces, no te estoy diciendo que esté mal. Me recuerdo que la abuela de mi esposa, cuando Marley recién estaba bien bebida, teníamos su cuna y la metíamos a la cuna, comía, se le cambiaba para allá, ahí se me queda, ¡pum! No sabía.
Y entonces la abuela llegó en esa ocasión y la Maya empieza a llorar. La acabamos de... Déjela, le digo, déjela tantito que llore, no le va a pasar nada, déjela en la cuna, está bien en la cuna. Ya nos asomamos. ¡Ay, no! Mi bebé está llorando. Y me paro ahí en medio de la puerta. Dije que no, que la deje en paz en la cuna. Se fue de la casa en ese momento. Muchas gracias, les despido a Lili. Se fue molesta porque no la dejé que fuera a agarrar a la niña porque estaba llorando. Pero la niña no se murió, ahí está, ahí está, no se murió, no le pasó nada. Y entonces ella después le dice a Lili: hey, no, haz lo que dice Mario. Él sabe lo que hace, son sus hijos. Y empezó a respetar todo eso, porque son tus hijos. Hay que enseñarles obediencia, respeto, el respeto. Cuando se comportan mal, tienes que enseñarles a respetar. No hables así, no comas con la boca abierta, no hables con la boca llena, respeta a los adultos. No que a veces el niño o la niña vienen y patean al adulto y se van corriendo. Y el papá: chamacos, ¿cómo que chamaco? Ven, pídele perdón y no lo hagas, porque así se les falta el respeto a los adultos. Y la responsabilidad desde pequeños, hay que enseñarles a muy temprana edad que tienen una responsabilidad en la casa. ¿Sabes qué? Tu responsabilidad es tu cama, tu cuarto, tu trastecito donde comiste, lávalo por lo menos. Hay que enseñarle a ser responsable, porque si no, ya se ven unos grandotes. Ay, qué viejo caga todo en la casa. Hay que enseñarles a ser responsables. ¿Estamos? Mi hijo grande, desde que empezó su pre-K, él, según arreglaba su camita, ¿no? Sus sábanas, su almohada, estas amontonadas, pues las todavía arreglaba. Y así creció. Ahora que es graduado de high school, ya quieres dejarme la cama toda tirada. Digo, no. Ese es el problema, que tiene que hacer todo. En la escuela, por ejemplo, si tú te das cuenta, cuando son y están pequeñitos, les dicen: hey, aquí van las jackets, aquí van las mochilitas, aquí van los libros y los juguetes. Y antes de ir a la casa, clean up. Y todo el mundo sabe en dónde va cada cosa. ¿Sí o no lo hacen en la escuela? ¿Por qué no lo puede hacer papá y mamá en la casa? Porque los dejamos que hagan lo que quieran. Y decimos, y después yo a veces me molesto, yo como pastor, cuando me dicen: ay, es que el niño, sí, el niño manda. Es que no viene, es que el niño no quiere. Así, el niño manda. Y después se están quejando porque el niño está haciendo su regalada voluntad. Mi hijo los martes de la escuela se va caminando al trabajo y le llamo: no arreglases tu cama, te vienes y la arreglas cuando ya estás del trabajo. Así tenemos que estar nosotros en estas tres áreas. La próxima semana termino, es algo muy poco lo que nos falta todavía, pero no quiero ir acelerando y que esto no quede bien asentado con nosotros. La obediencia, respeto y responsabilidad. En estas tres áreas, educa a tus hijos. Te aseguro que el día de mañana van a quererlos en donde quiera que vayan. Bueno, ¿cómo le puedo decir? En la vida personal, sí. Por ejemplo, yo tuve que alzar y tengo la voz un poquito altita. Yo creo que sí me subieron un poquito la vocal porque hay algunos, sí. Pero por ejemplo, yo llegaba a la casa, no quiero ver esto aquí en la sala, pero no quiero ver nada de nada. Entonces yo tuve que levantarme un poquito más altito la voz. Ahora llego a la casa de tu hijo, le dice ella: ahí viene tu papá. Y rápido le cogen todo y se va al cuarto. Lógicamente que el papá o la mamá, la que esté dando la instrucción, tiene que hablar firme y no vacilante, porque si no dicen: está jugando. Levanta aquí. Está riéndose mi jefe. Levanta. No te dije que levantas. ¿Estás sordita o qué? Está vacilando. No. Tienes que hablar con firmeza. Lo haces ahora. No me muevo hasta que no lo hagas. Pero hay veces que no tan solo el niño, por ejemplo, él dice: todos corren, pero no por respeto, sino que le tienen miedo porque por todo le quiere pegar, o por todo le quiere gritar, o no les dice que le habla firme, pero no les enseña, sino que los niños tienen miedo en vez de hablar. Por eso, ese es lo que estábamos hablando hace rato y vamos a seguir de eso, ¿no?
necesitamos dar una instrucción a nuestros hijos antes de disciplinar. Si yo estoy dando la instrucción de lo que se tiene que hacer, tengo que dar el por qué. Es que aquí hay que tener un orden, todos colaboramos, todos hacemos algo aquí en la casa, es nuestra responsabilidad, hay que dar instrucciones para después. Ya después de esto, nada más vimos el primero, la instrucción, después viene la advertencia. Yo la cama la acomodo todos los días. Se evita muchos problemas. Que le diga si es mentira. Acá en mi caso ya aprendí que eso es lo que me toca y a veces me ayuda. Es que como es el último que se para, la atiende, pues ya perdí. Se pasa realmente para corregir. Llegan a la casa y quieren jugar con mi bebé de la misma edad y rapidito los sienta y tienen, si 6 horas van a la casa, 6 horas ahí. Si les pongo de comer en la mesa, ya no lo pago. Y si los alcanzó a ver, en la casa les pega. Vamos, es que en serio, falta todavía lo que es la mala educación y el extremo y las consecuencias. ¿Cómo crece un niño mal educado? Dicen, ¿qué mal educado? Hey, ¿lo educaste tú? No seas mal educado, lo educaste tú y a tu hijo le dices mal educado. ¿Quién lo mal educó? Nosotros. Vamos a orar y vamos a orar bien por esto. Incline su rostro. Señor, a través de estas enseñanzas, Dios, tú nos enseñas, Padre, cómo hablar, instruir, disciplinar y corregir a nuestros hijos. Oro, Señor, para que lo que va de este mensaje, este estudio, Señor, podamos atesorarlo en nuestro corazón y con mucho amor aprender a disciplinar y a instruirlos. Padre, oro por cada uno de nuestros hijos. Sabemos que están en tus manos, pero tú nos los has entregado y nos los has permitido, Señor, un cierto tiempo, un corto tiempo, para poderlos educar y hacer lo mejor, Señor, delante de ti. Un día nos pedirás cuentas acerca de lo que hicimos o lo que no hicimos con ellos. Oro, Señor, para que nos des la sabiduría, la firmeza y el amor para instruirlos en cada área. En el nombre de Jesús. Amén.